Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Muy buenos días, Dios les bendiga. Un placer poder volver a saludar a cada uno de ustedes, desearles las más ricas y hermosas bendiciones del Señor. Anhelo que todos estemos disfrutando de una hermosa mañana para los que estamos en clase presencial, pero también para quienes vean la clase en cualquier otro momento, bueno, que estén disfrutando a pleno el día que vean la clase. Pues bienvenidos a su segunda sesión de esta materia que se llama Historia de la Biblia y sus traducciones. En la clase anterior hicimos algunas precisiones importantes que nos harán recordar, ¿no es cierto?, nuestra, en caso mío, nuestra limitación de aquellas cosas que, bueno, seguimos descubriendo del texto bíblico, pero también sentamos las bases de la importancia y la seriedad que significa el poder dar la, la seriedad y la responsabilidad que tenemos de estudiar la Biblia, ¿verdad? Que para nosotros es palabra de Dios. Bueno. Agradezco mucho porque ya una de sus compañeras el día de ayer me dijo los 66 libros de la Biblia sin equivocarse, así que bueno, ya tenemos a una compañera de ustedes que ha hecho el trabajo, así que buenísimo. Y quienes se lo sepan, bueno, díganmelo antes. Hay gente que ya se lo sabe, ¿verdad? Entonces yo me lo sé, listo, me los pasen un audio y los escuchamos. Bueno, em, bueno, vimos los objetivos generales, tanto el objetivo general del curso como los objetivos específicos. Y como siempre les digo, hermanos, esta es una materia para preguntar. Eh, no necesariamente para preguntar sobre el significado de un texto, porque a veces para explicar el significado de un texto hay que ver todo, muchas cosas antes, ¿verdad? Para poder entenderlo, para poder entender, por ejemplo, un texto de los libros históricos, necesitamos ubicarnos precisamente eso, en el contexto histórico que se tiene de Israel. Si queremos explicar un texto de algún profeta, pues primero tendríamos que entender si ese profeta es norteño o sureño, ¿verdad? Tendríamos que entender eso. ¿Y cuáles son las condiciones en las que se dieron sus oráculos proféticos? En fin, entonces, pero esto es una materia para preguntar, para que ustedes, si tienen alguna duda, pues lo puedan preguntar. Si lo sé responder con todo gusto y si no, bueno, vamos a investigarlo para que aprendamos todos, ¿ok? Muy bien, pues toca ahora reflexionar un poco acerca de la importancia de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Para nosotros la Biblia es palabra de Dios. Para nosotros la Biblia es el libro por el cual nosotros hemos normado nuestra conducta, ¿verdad? ¿Por qué nos portamos de tal o de determinada manera? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué no tenemos que matar a alguien? Pues porque la Biblia lo dice. ¿Por qué no tenemos que adulterar? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué no tenemos que mentir? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué tenemos que cuidar al prójimo? Porque la Biblia lo dice. Es decir, todo nuestro ámbito religioso, espiritual, familiar, en todos los ámbitos de nuestra vida, siempre ponemos como autoridad la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, para nosotros es la palabra de Dios. Nos consideramos una iglesia de la iglesia del libro, ¿verdad? En el cual nosotros no tenemos ningún apóstol a quien seguir o quien nos dirija o quien nos ilumine. No tenemos a ningún profeta tampoco, ¿verdad? O profetisa que nos guíe y nos determine cómo debemos creer. No tenemos a un pastor rockstar, ¿verdad? Superestrella que nos diga que sí y que no. Somos una iglesia que solo nos dejamos guiar por la palabra. ¿No? Por eso somos la iglesia del libro, porque nos dejamos guiar por la palabra. Lo que dice la Biblia, pues eso hacemos, ¿verdad? Pero eh, ese tema de lo que dice la Biblia hay que matizarlo, ¿verdad? Hay que saber hasta qué punto nosotros tenemos que hacer como dice la Biblia. Y ahí es donde entra el término o el juego que yo les decía que ayer había, que para estudiar la Biblia hay tres elementos importantes: el aspecto divino, el aspecto humano y el aspecto tiempo. Entonces necesitamos
recuperar el sentido importante o el sentido más primario, ¿verdad? Que tuvo o que tiene el que Dios nos haya dado su santa palabra. Como dije, este es un seminario bíblico y esta materia es bíblica, por lo tanto, nuestros argumentos serán bíblicos, ¿verdad? Pero también, como dije, nuestros argumentos tienen que ser honestos, tienen que ser ah, tratando de acercarnos lo más posible que se pueda a las ideas originales o a las motivaciones originales. Voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en esta clase. Y vamos a ver ahora lo que se llama la importancia del texto bíblico. No voy a entrar en este aspecto espiritual o denominacional o de práctica cristiana, en el sentido, hermanos, de llegar a una conclusión de la cual pues todos de alguna manera llegamos. ¿A qué conclusión llegamos muchos? Es que nos decimos ser la iglesia de la Biblia, pero desconocemos muchas cosas de la Biblia, ¿verdad? Decimos ser una iglesia que no tenemos algún apóstol, un profeta, etcétera, pero y que nos guiamos solo en la palabra, pero no hay en la práctica una avidez o una necesidad urgente o primaria de estudiar la Biblia. Entonces, no voy a entrar en ese campo yo creo que cada uno de nosotros sabe hasta qué grado está uno comprometido con el texto bíblico, qué compromisos tenemos cada uno de ustedes para abordar el texto sagrado y espero que sean con las mejores motivaciones, ¿verdad? Que sean con las mejores motivaciones. Recuerdo mucho que cuando yo era pequeño me crié todavía en ese fenómeno de la iglesia apologético, de defensa, donde la iglesia se peleaba con otras denominaciones religiosas. Y entonces, en casa de mi abuelita, se reunían distintos grupos, ¿no? Venían los judíos mesiánicos, venían los testigos de Jehová, venían los pentecostales, venían, eh, llegaron a venir algunos católicos, etcétera. Entonces yo me formé y me crié de decir, bueno, vos tenés que aprenderte la Biblia para defender tu doctrina, ¿verdad? Para defender tu doctrina. Y recuerdo hasta hoy, ¿verdad? Los debates acalorados y que a veces hasta no terminaban muy bien esas reuniones, terminaban a gritos y bueno, alguien tiene que decir, bueno, listo, no vamos a llegar a ningún lado. Y era básicamente para nosotros la Biblia un arma de defensa. Entonces, el que sabía manejar la Biblia, ¿verdad? Eh, llegó el punto en que él fuera el más diestro, el más inteligente o el más sagaz para aplicar cuál texto y cuál otro, pues era el que ganaba la discusión. Entonces, recuerdo que en esas reuniones volaban miles de versículos de un lado para otro, de un lado para otro, pero miles de versículos. Sí, pero mira, lee lo que dice esta cita y el otro bando, sí, pero mira, lee lo que dice tal otra cita. Y entonces, para mí, ¿verdad? Estoy dando solo un pequeño testimonio. Para mí, aprender la Biblia, conocer la Biblia, era para defender mi doctrina. Y fue así como tuve mucho contacto con el texto bíblico, pero a mí me interesaban esos debates. Yo era el primerito, era muy jovencito, el primerito estar sentado en la mesa ahí, ¿verdad? Ya después me daba miedo cuando se enojaban, realmente la gente se enojaba. Pero bueno, ahí tuve mi contacto, pero ¿qué es lo que pasaba? Que nosotros aprendimos solamente para defender nuestra doctrina o algún punto doctrinal. A tal grado llegábamos en esos años en la iglesia que había pastores, que había miembros de iglesia que el sábado daban un testimonio como con orgullo, ¿verdad? Y decían, hermanos, hoy quiero decirles que a la mañana me desayuné un testigo de Jehová. A la tarde me almorcé un adventista y a la noche me cené a un pentecostal, ¿no? Era así como diciendo, les gané, ¿no? Les gané.
Y principalmente los aspectos más importantes, como es el sábado, por ejemplo, que era uno de los temas que eran de debate impresionante. Entonces, yo no sé ustedes cuál ha sido su acercamiento a la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación que ustedes tienen para acercarse a la Biblia, para abrir su Biblia? Entiendo que muchos tenemos la motivación porque el pastor nos dice, ¿verdad? O el predicador dice, hermanos, lean su Biblia, hermanos, lean su Biblia. Y dice, bueno, ok, vamos a leer la Biblia. En otros casos es porque estamos en un programa de lectura, ¿verdad? Donde nos comprometimos a leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, esa es nuestra motivación. Y algunos, ¿verdad? Creo que la gran mayoría, pues no abrimos la Biblia porque no nos interesa mucho o porque no le entendemos, ¿verdad? No le entendemos. Y es así. Como les había dicho en algún momento, si alguien empieza a leer el profeta Ezequiel, híjole, va a tener que aprender previamente un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas. Este, en fin, hay que determinar, y cada uno de ustedes lo tiene que hacer, hay que determinar con claridad cuál es la motivación que a vos te acerca a la Biblia. ¿Ok? ¿Cuál es tu motivación? Entonces, depende la motivación si es correcta o incorrecta. Bueno, te das cuenta que necesitarías o modificar tu paradigma o afirmar tu paradigma. ¿Ok? Hoy me doy cuenta que yo no puedo aprender la Biblia para pelearme con todo mundo y sentir un orgullo santo y decir, mira, hoy le demostré al mundo que el sábado es verdad. Y cuando pasaste por la dignidad de las personas, cuando tuviste una mala actitud, cuando hay cosas que están muy alejadas a lo que el texto bíblico nos dice. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender en esta clase cuáles deberían ser las motivaciones más esenciales, más poderosas que nos deben acercar al texto sagrado. ¿Ok? Espero que sea de bendición y que ustedes puedan, como dije, entender y determinar con toda claridad cuál es la motivación que los acerca a la Biblia. Para eso, necesitamos saber su importancia. Si no sabemos su importancia, bueno, para nosotros será así la palabra de Dios, pero será un libro más, ¿verdad? Preferiríamos leer Cien años de soledad de Gabriel García Márquez que leer, por ejemplo, el libro de Proverbios. ¿Me explico? Yo, en mi profesión como abogado, me tuve que leer muchos libros más gruesos que la Biblia y aprenderme un montón de leyes y un montón de códigos y un montón de artículos. Y entonces yo me aprendía, no sé, creo que tres veces la Biblia, pero nunca había leído, por ejemplo, el libro del profeta Sofonías, que es un libro muy chiquitito. Nunca lo había leído. Como mucho, por ejemplo, seguimos sin leer Filemón, que también es una carta muy chiquitita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que depende qué tan importante es la Biblia para nosotros, ¿no? Como estudiante de abogacía, pues para mí era importante aprenderme todo eso si no reprobaba y no me graduaba y no iba yo a ser abogado. Bueno, piénsenlo un poquitito también en este punto, ¿verdad? Si no aprendemos la Biblia, si no nos comprometemos con el texto bíblico, es probable que no nos graduemos. Sí, del seminario, seguramente ustedes van a pasar todas sus materias, pero de la vida misma. Bien, para los cristianos, la Biblia es el libro más importante que jamás se haya escrito. Por supuesto que sí, esto es una verdad que afirmamos y reafirmamos. Es el libro único por excelencia en todos los tiempos. Aunque el mundo está lleno de literatura sagrada, porque cada cultura ha desarrollado su propio texto sagrado, ¿verdad? El Corán, el Chilam Balam y demás, eh, hay solo un libro hay solo un libro en que se puede tener confianza en cuanto a que lo que está escrito allí es verdad y es eterno, es decir, que es duradero. La Biblia, hermanos queridos, es el registro único
e inspirado. Ese es importantísimo, hermanos, porque esta es la base. Lo que está en rojo es la base de la verdadera motivación que nos debe acercar al texto bíblico. Si no entendemos esta motivación, nos vamos a perder en cualquier otra cosa. Es la Biblia es el libro inspirado divinamente de la revelación redentora de Dios acerca de sí mismo y de su santa voluntad, ¿verdad? Aquí encontramos básicamente eh, tres cositas: inspiración, revelación e inerrancia, que las estaremos analizando con mayor detenimiento. Cuando nosotros tenemos seguro, confiado, plenamente asegurado de que la Biblia es inspirada por Dios para su revelación y que no contiene error, ¿verdad? En cuanto a su voluntad en darse a conocer el mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, estamos ante la presencia de ante la presencia del libro de los libros, no para ser adorado. Ojo, ¿eh? La Biblia no se adora, no se idolatra. No debemos tener bibliolatría. Eso vendría a ser pecado delante de Dios. Nosotros adoramos al dador de la Biblia, ¿verdad? Al que inspira la palabra, pero no adoramos la Biblia, no adoramos el templo, no adoramos las bancas, no adoramos ningún otro objeto, por muy sagrado que sea, ¿verdad? No es objeto de adoración alguna. A través de su conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que nosotros tenemos de la Biblia, todos nosotros los cristianos vamos a incrementar algo importantísimo, que es el conocimiento de Dios. Yo les he dicho esta idea y espero que nunca la olviden. Anótenla en cualquier lado porque es parte importante de entender, de iniciar nuestro abordaje al texto bíblico. Y la idea es la siguiente: el día que el hombre llegue a conceptualizar a Dios, Dios deja de ser Dios. ¿No? Repito, el día que el hombre llegue a conceptualizar, llegue a creer que puede definir total y completamente a Dios, pues en ese momento Dios deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque entonces hemos atrapado a Dios, ¿verdad? Lo hemos encerrado y le hemos quitado esta característica o este atributo de Dios de ser trascendente. Por eso es imposible, permítame usar esta palabra, de poder conocer totalmente a Dios en esta vida. Y yo siempre me he atrevido a decir algo, ¿verdad? Me he atrevido a decir algo que no lo sé. Les pido por favor comprensión a lo que a lo que yo digo. Es que creo que ni aún en la eternidad llegaríamos a comprender totalmente la grandeza de Dios, su revelación, su esencia. Sí, Dani, adelante. Hermano, ¿y no es lo que hacen a veces las doctrinas? El tratar de encerrar a Dios en una definición. Sí, nuestros credos tienden a definir no solamente a Dios, ¿verdad? No solamente a Dios, eh, no solamente a su voluntad, sino más bien nuestro credo llega a definir lo que somos en la vida cristiana, ¿verdad? Por eso nuestros credos inician: yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, porque el texto bíblico nos da las definiciones. Lo que yo quiero decir es que en este proceso de conocimiento de Dios es que cada día seguimos descubriendo cosas de Dios. Por eso les comentaba en la clase pasada que nuestro credo es un credo abierto, ¿verdad? Es un credo abierto. Un credo abierto a la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Les puse el ejemplo de que antes nosotros creíamos que Jesús era un ser creado.
Para nosotros ya habíamos llegado a la verdad, esa era nuestra verdad, la predicamos, la vivimos, la explicamos en los púlpitos y mucha gente llegó a la iglesia creyendo que Jesucristo era un ser creado por Dios. Habíamos atrapado la verdad, diríamos, permítame decirlo en ese sentido, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a nuestro entendimiento de la revelación de Él, pues hemos entendido que el Señor Jesucristo no es un ser creado, sino un ser engendrado. Para nosotros hoy es la verdad. Y así como ese punto, tendríamos que seguir reflexionando si lo que creemos, no solo de Dios, sino de todo lo que nos acerca a Dios, debe ser correcto. Pongo otro ejemplo. Hay cosas en nuestro credo, ¿verdad? Que difieren diametralmente de nuestra misma denominación en muchos sentidos. Entonces, hay un credo en la iglesia, por ejemplo, voy a poner ahora el recientemente, que dice que nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia en Argentina, para celebrar la Cena del Señor, el credo de la iglesia argentina autoriza o permite usar vino, ¿verdad? Como elemento del símbolo del cuerpo de la sangre de Cristo. Entonces nosotros tomamos vino acá, ¿no es cierto? Evidentemente está fermentado, pues es vino. Y tomamos el vino acá. Pero el credo de la Iglesia de Dios nuestra en México prohíbe totalmente eso. Sería imposible que una iglesia tomara vino, fuera a un lugar, comprar una botella de vino y servir eso en la cena, porque el credo de la Iglesia, ¿no es cierto?, dice que debe ser jugo de uva. Entonces, cada uno ha tenido su propia comprensión, que estamos en este crecimiento sano, por eso los concilios existen, porque cada concilio, hay hermanos que bajo la dirección del Espíritu Santo hacen estudios de la palabra y lo presentan al concilio y solo el concilio determina si tal cosa la aceptamos como credo o no. Pero no podemos encerrar a Dios. ¿Verdad? No podemos decir nosotros tenemos la verdad absoluta. Eso es a lo que me quería referir y muchas gracias a Dani por hacer esta interesantísima precisión. Los credos pretenden hacer eso, por supuesto. A diferencia de otros que son credos cerrados, de otras denominaciones que dicen, listo, esta es la verdad y de aquí no nos movemos, ¿verdad? Aunque les mostremos el error, pero pues dicen que no. Está bien, es cuestión de ellos. Así que sí, sí, Dani, solo que, como digo, nosotros no nos podemos pensar que hemos conocido todo de Dios, ¿no? Hay muchas cosas. Ahora digo otra cosa, ¿no? Digo otra cosa en función de esta idea que venimos desarrollando. La Biblia no es todo lo que nosotros podemos o debemos conocer de Dios. La Biblia es una ventana que nos permite ver un atisbo de la eternidad, ¿no? Un atisbo de la eternidad. Pero no contemplamos todo, no contemplamos todo. Es lo que Dios ha querido darnos a nosotros hoy y que a través de este texto nos permite a nosotros ser plenos en él, ¿verdad? Es lo que necesitamos, lo que el hombre necesita para conocer a Dios, pero hay una eternidad que desconocemos. Sí, Dani, adelante. Bueno, yo creo que también me quedé como en un contexto muy similar de lo que dice el hermano, ¿no? De que creían que Jesucristo era criatura, ¿no? Y hasta pues me debatí con mi papá porque yo decía, no, eso no puede ser posible. A la final, pues ya, cuando ya hubo el concilio y el nuevo cambio ya como del punto, pues ahí sí, pues ya me, como que dice uno, ah, sí, realmente me di cuenta que el creo es abierto. Pero mi pregunta va a lo siguiente, yo por lo menos, mi hija tiene contacto, digámoslo, en el colegio, en muchos libros que lee,
a diferentes puntos de vista que plantean, digámoslo, las iglesias o las personas realmente, ¿no? Acerca de Dios, ¿no? Y yo siempre le digo a mi hija es, todos están equivocados, ¿sí? Todos están equivocados, hasta nosotros. Nadie tiene la verdad absoluta de Dios, ¿sí? Le digo, cuando intentas definir a Dios, llámese como se llame, unitario, trinitario, lo que sea, le digo, todos están mal porque lo estamos tratando de encasillar. Y si lo hacemos, yo le digo, eso es como tratar de meter el mar en el huequito de, de la mano, ¿no? Le digo, no se puede, no se puede. Entonces, no vamos a tener la verdad absoluta, solo lo que podemos alcanzar, ¿sí? A lo que hoy es, no sé si a veces, pues yo trato de como de ser muy de abierto, ¿no? A ese tipo de cosas, de no encerrarme, porque entendí eso, hermano, que no, o sea, a Dios no le podemos explicar, no lo podemos encasillar. Y pues trato de explicarle a mi hija de esa manera, ¿no? De que no se marque a lo que ve en un libro, lo que enseñan en una iglesia, lo que enseñan en, bueno, en una clase, en cualquier cosa, sino que se dé la oportunidad de que ella misma descubra a Dios de una manera diferente, ¿no? No, no ese Dios como dice la hermana, ¿no? Que tal vez en un principio, pues que nos, a mí me enseñaron, ¿no? Ese Dios como dictador y no el Dios bueno, ¿no? Entonces no sé si hay, estaría yo errado de pronto o debería enseñarle una doctrina o encasillarla en ese tema, no sé. O sea, hay como a veces conflicto en mí, en ese punto, hermano. Sí, Dani, gracias. Mira, creo que es una situación que nos pasa a todos, ¿verdad? Eh, no se trata aquí de quién pueda poseer o no la verdad, porque como dijimos, la verdad relativa es nuestra. La verdad ha ido cambiando. Si nosotros vamos a la historia de la iglesia, que ha tenido 2000 años, vamos a ver que ha ido cambiando muchísimo en muchas formas, en muchas maneras de entender. De hecho, la teología es una de las ciencias que trata de explicar a Dios, ¿verdad? Y cada uno ve a Dios desde su óptica, ¿no? Como dice el dicho, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Entonces, estamos ante un mar de interpretaciones, un mar, y nosotros somos una gotita, la iglesia de Dios es una gotita en un mar de interpretaciones de un mismo libro, ¿verdad? Que es la Biblia. Este, y fíjense, nosotros hace años, hace un montón de años, yo ya ni me acuerdo, se decía que en México había más de 6000 asociaciones religiosas. Hace un montón de tiempo, ahorita ya ha de haber triplicado ese número, pero en ese tiempo eran 6000 formas de ver un punto de vista totalmente diferente que nacía de un mismo libro, ¿no? Que nacía de una misma fuente, es decir, de la Biblia y cada uno de ellos defendía o defendemos nuestra interpretación del texto bíblico. Entonces, todos estamos en esta tensión, ¿verdad? Todos. No solo tu hija que está en la universidad o en la escuela o los chicos, ¿no? Que están siendo influenciados por otra filosofía, por el gnosticismo, por el ateísmo, por el animismo, por un montón de creencias, ¿no es cierto? Que hoy parece ser que colocan el cristianismo como un punto más en el mar de ofertas, de caminos que quieren llegar a Dios, ¿verdad? O sea, todos los caminos tratan de conocer a Dios. El Hare Krishna cara trata de conocer a Dios. Filosofía oriental, igual, en fin. Ahora, antes de darle la palabra a Sardi, ¿qué es lo que yo pienso? Esa es mi apreciación muy, muy personal, ¿verdad? Primero creo que lo que hay que implementar en nosotros, en nuestros hijos, en la iglesia, es la convicción de qué es lo que nos motiva a acercarnos al texto bíblico. Creo que ese es el secreto, Dani. ¿Por qué tenés que creer lo que tenés que creer? Ahora, es algo que sí es importantísimo. Hay que creer en algo, ¿eh? Sí o sí. Porque creer en algo
te da la certeza y la seguridad de convicción, de carácter, de personalidad. Creer en algo te permite a vos tener esta confianza de que lo que crees para vos está bien, ¿verdad? Entonces, primero hay que creer en algo. Segundo, creo que es sumamente importante encontrar por qué creo lo que creo. ¿Por qué lo creo? Pongo un ejemplo. Miren, el sábado. El sábado es una de las doctrinas nuestras donde creemos que Dios nos ha dado el día de reposo y somos muy pocas denominaciones religiosas defensoras del sábado. Es decir, estamos contracorriente. La pregunta es, ¿por qué yo creo que el sábado es el día del Señor? ¿Por qué vos lo crees? Entonces, la respuesta que ves al respecto te va a permitir a vos determinar dónde estás parado y va a determinar tu propio carácter, tu propia personalidad. Y entonces cuando te enfrentes al mar de opiniones que dicen que el sábado no, que es el domingo, vos te plantás con toda la seguridad y decir, ok, respeto tu punto de vista, ¿verdad? Pero yo creo esto y te explico por qué. Si vos me querés creer y me querés aceptar, bienvenido sea, y si no, yo no voy a pelear con vos por tratar de defender el sábado y por defender el sábado voy a ofenderte a ti como persona. Entonces, creo que hoy necesitamos enseñarle a nuestros hijos, principalmente, por qué creemos lo que creemos. Pero hay que creer en algo, por supuesto. Porque el que no cree en algo es como un barco, ¿verdad? Que va a la deriva y que va a ser atacado por muchas olas de muchas filosofías. Y hay muchos cristianos que han volteado su barca, ¿verdad? Que han volteado su barca. Porque el que no sabe a dónde va, cualquier camino le es mejor, ¿ok? El que no sabe a dónde va, cualquier camino le es mejor. Entonces, creo firmemente, hermanos, que si nosotros como Iglesia de Dios tenemos un credo, es porque creemos en él y al menos yo en lo particular estoy convencido de lo que creo. ¿Me explico? Para mí es verdad. Pero no me cierro a pensar que Dios en algún momento nos siga dando revelación, ¿verdad? Y nos siga enseñando y exhortando de un montón de cosas. No me cierro a eso, pero no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué motivación me acerca al texto bíblico? Conocer del sábado, aprenderme todos los cientos de textos bíblicos que hay que respaldan sobre la autoridad del sábado para pelearme con el que es dominguista, para defender mi credo, o mi acercamiento al sábado es porque encuentro en el sábado el momento de la celebración creacional, en el momento del descanso de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo, de mis trabajos. Me acerco al sábado porque en él encuentro santificación, bendición y descanso. Creo en el sábado porque en el sábado es allí donde la comunión del cuerpo de Cristo se hace presente y juntos, como un solo cuerpo, nos rendimos en adoración al Creador y sustentador de todo cuanto existe. Las motivaciones son diferentes. ¿Me explico? Pero creo en eso porque yo me acerco al texto bíblico, ¿verdad? A conocer la voluntad de Dios desde una motivación diferente. Entonces, si ustedes, alguien va a querer aprenderse la Biblia para defender su doctrina, está bien, yo no digo que no. Pedro dice, cada uno de ustedes tiene que estar preparado para dar defensa de la fe que se les demande. Por supuesto que sí. Pero ¿qué va a suceder? Cuando alguien me pregunte, me diga, mira, ¿vos guardás el sábado? Sí. ¿Y vos? No, yo guardo el domingo. No, vos sos un pecador, vos estás en pecado. Vos te vas a ir al infierno, vos no te vas a salvar, vos no vas a ir al reino, o no vas a ir al cielo, como sea, ¿no? Porque estás mal, porque el sábado es eso y entonces las motivaciones, vuelvo a repetir, son lo que nos guía hacia el conocimiento de Dios. Bueno, Sabri, sí, perdón, no quería dejar cortada la idea, Sabri, así que perdóname por dejarte colgada con la mano levantada.
No, tranquilo, hermano, tranquilo. Esto que el hermano estaba comentando algo que se me venía a la cabeza. Yo conozco una persona que es una gran persona, realmente es una persona muy amable, tiene unos principios muy buenos y de hecho muy similares a lo que nosotros como cristianos tratamos de seguir, ¿sí? Entonces, hemos podido hablar con él así muy abiertamente y muy tranquilamente y él siempre dice, es que hay muchos caminos, lo que está mal es que yo te obligue a ti a seguir mi camino y yo digo, bueno. A ver, tratando como de escucharlo, tenía razón en eso de decir como, no te tengo que obligar a ti a que tienes que caminar por donde yo voy, pero si no es cierto que hay muchos caminos, solo hay un camino y es Cristo. Pero, por ejemplo, a mí se me venía la pregunta, uno cómo hace ahí, por ejemplo, con una persona que realmente sí tiene muchos principios y una forma de ver el mundo y la vida muy similar realmente a como nosotros em, tratamos de vivir, ¿sí? Pero sí, se me venía a la cabeza esa pregunta y también esto analizaba lo que el hermano estaba diciendo y yo, digamos, yo puedo decir respecto a lo de defender nuestra doctrina o lo que yo creo es lo que es y punto. Digamos, yo siento que tal vez inclusive yo pude haber crecido en eso y, o sea, yo estoy en una iglesia ya mucho más cercana a estos tiempos, pues que ha ido cambiando cosas, ¿no? Que nos hemos abierto un poquito más a cosas y yo siento que inclusive yo, no directamente, no es como que alguien me haya dicho, tú tienes que creer esto y esto es la verdad y si no, mejor dicho, te pones a pelear. No, pero yo sí crecí con eso en mi mente, entonces yo escuchaba, yo decía, ay, no, eso está mal, eso es pecado, estar equivocado, no, te vas, pecadores, sin que nadie me dijera que eso estaba mal, digamos hasta tiempo que hace pocos años que yo he venido como escuchando y como poniendo más atención y cambiando cosas que yo misma he dicho, bueno, y pues si esta persona cree esto, pues ¿qué pasa? Que lo crea. Si yo puedo hacer algo en amor para ayudar, lo voy a hacer, pero realmente siento que es un poquito complicado ahí ese tema. Difícil porque siempre estamos, es más como a la defensiva y no tenemos claro por qué, bueno, ¿y por qué voy a defender esto de verdad a capa y espada? ¿Por qué? ¿Cuál es mi corazón? ¿Qué hay más allá de, no, eso está mal, es pecado porque mi doctrina dice lo contrario? Eso es complicado y bueno, y la pregunta, la otra de cómo hacer, por ejemplo, con una persona que tiene unos principios y de pronto una cosmovisión muy similar a la mía, pero no, todos los caminos son diferentes. Y chévere que tú creas en eso, yo creo en esto y no me obligues ni me digas nada. Sí, gracias, Abby, por comentar esto. Sé que para muchos es difícil poder trazar la línea, ¿verdad? De decir, bueno, ¿hasta qué punto estoy defendiendo mi credo porque creo en él? Y hasta qué punto lo estoy haciendo, incluso a veces de manera agresiva, o en el peor de los casos, escuchen bien lo que digo, lo voy a decir con mucho respeto en el peor de los casos, incongruente entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque en esta experiencia que yo les decía, mucha gente, personas muy cercanas a mí, etcétera, que defendían algún punto de doctrina de la iglesia, su vida personal decía todo lo contrario. O sea, era un testimonio terrible, ¿no? De tener otra mujer, por ejemplo, de, de de emborracharse, de mil cosas. Entonces, yo creo que hoy el mundo necesita personas que testifiquen de Cristo, que testifiquen de su amor, que testifiquen de lo que nosotros hemos creído como verdad. Porque si no, imagínense, si nosotros no creyéramos lo que creemos como verdad, pues estaríamos mal nosotros. Que testifiquemos al mundo de lo que hemos creído hasta este momento como verdad,
pero siempre pensando en que lo más importante es amar a las personas, es confiar que el Espíritu Santo está trabajando en esas personas y que si vos decís, bueno, te sentás con alguien y dices, mira, yo te respeto, tú me respetas y bueno, felices como siempre. Debes aprender en tu vida espiritual o en tus ejercicios espirituales si esa persona Dios la ha puesto en tu camino para expresar la verdad que necesita, ¿verdad? Y creo que uno tiene que mirar con ojos espirituales. Ese es el punto. Tiene uno que mirar con ojos espirituales. Eh, yo aprendí eso porque, fíjense, cuando era ya más jovencito, ya supuestamente yo ya me aprendí todos los textos para defender el sábado. Tenía un amigo, un señor ya muy anciano, él, muy anciano, pero muy querido, que era testigo de Jehová, don Toño. Y ustedes saben que iba al lugar donde yo trabajaba y nos pasábamos a veces hasta 4 horas debatiendo un punto, ¿no? 4 horas, se los juro. 3 horas, 4 horas. Y vengo mañana, y bueno, venga mañana, y yo me preparaba según para que mañana viniera y siguiéramos con el debate. Y la pregunta es, ¿de qué servía? Y pues nada, ¿verdad? Yo no me volví testigo de Jehová, y no se volvió a la iglesia de Dios. Y entonces uno empieza ahí a pensar, decir, bueno, ¿qué papel juego yo? ¿Cuál es mi rol de mi acercamiento y de mi conocimiento de la palabra hacia las personas? Y creo que el punto principal es salvación. Necesitamos compartir la verdad de Dios como salvación a las personas. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el libro de Mateo, en el capítulo 28, cuando se hace la gran comisión, viene especificada el orden? Primero es bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que crean en Jesucristo, que sean salvos. Después, enséñenles las cosas que yo les he mandado, ¿verdad? Entonces, una vez que una persona vive a Cristo y acepta a Cristo, hay que enseñarle al menos las verdades que nosotros conocemos. Ahora, permítanme ampliar el marco más grande, ¿verdad? Permítanme ampliar. Yo no sé si me estoy desviando de la clase, hermanos, no lo sé. Tal vez sí, pero bueno, ya se puso interesante esto. Pero permita ampliar el marco, porque a veces solamente vemos estos puntos entre nosotros, ¿no? Los protestantes. ¿Qué nos diferencia con los bautistas, con los pentecostales, con los adventistas? Pero hermanos, hoy tenemos un panorama muy grande en donde la cristiandad, voy a hablar en términos generales, ¿verdad? La cristiandad corre un gran peligro con el movimiento islámico. El Islam está haciendo todo cuanto está a su alcance para conquistar e imponer su idea religiosa sobre Alá y el Corán. Tal vez ustedes no se han dado cuenta, pero de verdad, hermanos queridos, que el Islam está siendo muy fuerte, muy, muy fuerte, principalmente en América Latina. ¿Se han dado cuenta? No sé si en Bogotá o en Colombia pasa, en Argentina pasa, en México pasa, que hoy la gente está prefiriendo las novelas turcas, ¿no? No sé si allá hay novelas turcas. ¿Por qué la gente está prefiriendo las novelas turcas? ¿Desde cuándo? Cuando era más chico, nunca pensábamos una novela turca. Lo más que hubo aquí en Argentina eran las novelas mexicanas, ¿no? No sé en Colombia igual, pero pues eran las novelas mexicanas. Venezolanas también. Venezolanas también, bueno. ¿Cómo eran las novelas antes? Pues eran más retacadas, no había besos, no había escenas de sexo, no había estas cosas, ¿no? Hoy las novelas, las mexicanas, las argentinas, las venezolanas, las brasileras, todo, olvídese, si no hay un tema gay, una relación homosexual en la novela, no funciona, ¿no? Hay infidelidades, hay escenas de cama, de sexo, de intimidad, de mil cosas. Bueno, ¿por qué nos gustan hoy las novelas turcas? Digo, me gustan no porque yo haya visto, solo lo estoy diciendo. ¿Por qué nos gustan las novelas turcas? Porque esas novelas no hay besos, no hay escenas de sexo,
no hay sensualidad, o sea, todo es reprolijito, además lindo, los turcos y las turcas son físicamente muy lindos, entonces eso es muy atractivo, dice, bueno, listo, hasta que encuentro una novela muy tranquila. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que inconscientemente nos están metiendo sus ritos, sus ceremonias, sus ideas, sus conceptos. Eso es estrategia que está teniendo el islamismo hoy para ganar adeptos, ¿verdad? Porque así como el cristianismo tiene como meta conquistar al mundo para Cristo, ¿ustedes creen que el islamismo también tiene la misma meta? La misma meta del islamismo es conquistar al mundo, a los infieles, nos llaman a nosotros, ¿verdad? Conquistar a los infieles para que todos adoremos a Alá y nos sometamos a las ordenanzas del Corán. Bueno, no sé por qué salió este tema, queridos hermanos. Lo que quiero decir es que, eh, este, perdón si aburrimos a alguien con esta, mezcolanza de ideas, pero quiero resumir para que quede muy, muy claro. Dani nos preguntó cómo hacer cuando estás ante el fragor de distintas ideas y qué tan bueno es creer lo que creemos. Mi respuesta es sí, hay que creer. Hay que creer lo que creemos porque hasta ahora para nosotros es la verdad, pero hay que revisar cuáles son las motivaciones que nos acercan a la palabra del Señor. Sabri nos decía, ¿qué hacemos cuando estamos con una persona que podemos llegar a ese punto de decir, bueno, yo te respeto, tú me respetas, y no hay esa idea de decir, bueno, ¿en qué momento yo tengo que hablarte de la verdad de Cristo? ¿No? Y para eso creo que cada uno tiene que tener bien abiertos sus ojos espirituales y entender las oportunidades que Dios pone delante de ti de personas que necesitan conocer esa verdad de Jesucristo, ¿verdad? De esa verdad que nosotros ahora conocemos de Jesucristo para que pueda ser salva y después enseñarles las cosas que nosotros, insisto, consideramos como verdad. Y finalmente digo que corremos un gran peligro los cristianos que al no conocer la palabra de Dios, al no estar convencidos de lo que creemos, hay una corriente externa llamado el islamismo que está atacando fuertemente nuestra cosmovisión cristiana. Los del Islam, ¿verdad? Están viniendo a América Latina. Y eso, hermanos, debemos nosotros sí aferrarnos a la verdad que contiene la palabra del Señor. Bueno, quise hacer un pequeño resumen, espero que puedan ser las ideas que yo resumí correctas, y si no, por favor, ustedes tienen todísima la libertad de seguir aportando ideas, ¿ok? Bueno, voy a avanzar un poquitito más, si no, creo que esta clase no voy a llegar a ningún lado. Bien. Entonces, a través del conocimiento de la Biblia, dijimos, el cristiano va a aumentar el conocimiento de Dios y de su plan redentor. Vamos a seguir aprendiendo cosas, a descubrir cosas, ¿verdad? Que nos van a seguir asombrando, que algunas van a confirmar lo que creemos, ¿no es cierto? Pero algunas habrá que meditarlas, reflexionarlas y pedir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a una mejor comprensión. Aunque Dios se revela al hombre a través de otras fuentes, aparte de la Biblia, que eso ustedes ya lo verán en su clase de teología, ¿verdad? Ustedes aprenderán que hay dos clases de revelación. Una revelación que se llama especial y otra revelación que se llama general. ¿Ok? La Biblia entra dentro de la revelación especial. Bueno, aunque Dios se revela aparte de otras fuentes, solo puede entenderse adecuadamente a Dios y su voluntad por medio del registro bíblico de su autorrevelación. La revelación más plena, ¿verdad? Que es ahí el punto más importante y creo yo la verdad más indiscutible que tenemos en el texto sagrado o al menos en nuestro credo, la revelación más plena y última de sí mismo vino por medio de la persona de Jesús, el Cristo, que es el Hijo de Dios. Esa es la revelación total, auténtica, plena, completa, trascendente de cómo Dios se reveló
a la humanidad, ¿verdad? El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre, ¿no? Eso es una palabra profundísima. Por eso nuestro acercamiento al Padre proviene por medio de Jesucristo. Dios habló al hombre acerca de él y de sus propósitos en forma tal que el hombre pudiera entender claramente su revelación. Dios, a diferencia de los dioses antiguos, no juega a las escondidas. Él está pleno, ¿verdad? Él está de una manera dispuesto a darse a conocer. Y evidentemente, el propósito fundamental que Dios tiene para darse a conocer es que los seres humanos sepamos ante quién estamos rindiéndonos, a quién estamos adorando, ¿verdad? Y entonces, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, se va a manifestar de manera especial a través de su palabra, que nos va a permitir a millones de personas saber que estamos conociendo la verdad. Y esa verdad vino o viene a través de su Hijo. Dios entró en la historia del ser humano, para comunicarse como una persona física con el hombre, el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es un misterio que no llegamos todavía a comprender, queridos amigos, ¿verdad? Por eso es hermoso este tema, porque la encarnación sigue siendo un misterio, ¿verdad? El misterio del Dios hecho hombre, de Dios hecho hombre, de Dios que creó junto con el Padre los vastos mundos, el infinito universo, que creó los cielos y la tierra, los abismos profundos, los valles imponentes. Ahora está envuelto en pañales, ¿verdad? Ahora tiene que tomar la mamadera. Ahora tiene que aprender a caminar. Es un misterio, pero es la forma que Dios eligió para darse a conocer. Dado que Cristo ya no está presente físicamente sobre la tierra, nosotros no lo vemos, ya no lo tenemos personalmente, sus palabras y sus actos revelatorios pueden solo conocerse a través del registro bíblico de esos eventos. ¿Por qué nosotros llegamos a conocer quién es Dios? Pues a través de su palabra. ¿Cómo llegamos a conocer de este plan maravilloso de salvación? Pues a través de su palabra. Porque nosotros celebramos la cena del Señor como un acto de redención y de celebración de la vida. Porque la Biblia dice, cuando Pablo en la carta a los Corintios dice, yo les voy a decir lo que asimismo recibí, que Cristo tomó el pan, tomó en la cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio, tomó la copa, la bendijo y la dio, ¿verdad? Por eso lo hacemos. El texto sagrado entonces va normando, va guiando, va revelándose, ¿verdad? En las cosas que nosotros tenemos que conocer, no solo de Jesucristo, de su Padre y del plan redentor. De acuerdo al plan divino, el hombre es incapaz de conocer la revelación de Dios aparte de la Biblia en el sentido redentor. ¿Cómo sabemos este proceso de salvación, este plan de salvación que Dios ha tenido para el ser humano? Bueno, lo tenemos a través de la Biblia. Y este plan de redención, ¿no es cierto?, nos acompaña plena y claramente a través de los tiempos. Pero nosotros no podríamos conocer de este plan sin sumergirnos en todo esto, que ustedes se van a dar cuenta que es maravillosísimo, es increíblemente hermoso ver el Dios de la historia metido en la historia, ¿verdad? Dios se mete en la historia nuestra, en la historia del mundo, en la historia del hombre, y a partir de allí cuenta su plan. Eso no sucede con otros dioses, eso no sucede con otras divinidades, ¿verdad? Las otras divinidades son ajenas a sus criaturas. Los dioses griegos, los dioses babilonios eran dioses ajenos a sus criaturas. Es más, odiaban a sus criaturas y las castigaban, ¿verdad? No tenían contacto con sus criaturas. Pero Dios, que es el Dios de verdad, por supuesto que tiene contacto con sus criaturas, con nosotros.
Y por eso el misterio de la encarnación es increíblemente maravilloso. ¿Cómo conocemos esto? Pues a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver tres razones de la importancia de la Biblia. Primero, la Biblia es importante porque explica el origen del hombre y el propósito de su existencia. Este sí es una verdad, que uno debe estar convencido de esta verdad, ¿no? Si alguien nos mostrara algo diferente, daríamos oportunidad para escuchar. Pero por lo pronto esta es una verdad que nos acerca claramente a la importancia de la Biblia. Es a través de la Biblia donde se puede explicar de dónde venimos nosotros y cuál es el propósito de nuestra existencia. Como un ser racional, que lo somos todos, todos preguntamos, principalmente los occidentales, ¿verdad? Nosotros somos hijos de la razón, del pragmatismo, ¿no? Nuestra formación es así en esta parte del mundo. Entonces, todo cuestionamos, ¿no? Todo preguntamos, todo tiene que tener una razón. La mentalidad del Medio Antiguo Oriente era muy distinta, ¿no? A veces no se razonaba, solamente se creía porque se sentía. Hoy nosotros no podemos creer tanto por sentir, necesitamos darle una razón a las cosas. Entonces, como un ser racional que lo va a cuestionar todo, lo va a preguntar todo, la pregunta más importante que hemos tenido a través de los tiempos y que se sigue debatiendo en todos los foros universitarios, seculares, incluso en la iglesia misma, es ¿de dónde venimos? La razón de nuestra existencia. Todavía seguimos en estos debates de las teorías evolucionistas, que cada día, permítame decirlo, gana mayores adeptos, ¿verdad? O sea, mira, no creo mucho tu verdad de decir, bueno, que Dios nos creó. La Biblia da la única respuesta satisfactoria para el propósito de la existencia del hombre y la naturaleza de su destino. Creer esto, hermanos, como dije, cuando creemos algo, nos da la seguridad de que lo que creemos es la verdad. Y entonces, en esto encontramos que la Biblia, ¿verdad?, nos explica el propósito del hombre. Los científicos y filósofos han propuesto varias teorías en cuanto al origen y significado del hombre. El Big Bang, por ejemplo, sigue siendo, ¿no?, la famosa gran colisión de dos superestrellas en el universo y que esa explosión produjo todo lo que nosotros encontramos hoy, ahora, incluido nuestro sistema solar, incluido nuestro mundo, ¿no? Otros creen, ¿no?, en la famosa teoría de la evolución de las especies, que fuimos seres acuáticos, ¿verdad? Acuáticos, que iniciamos siendo una pequeñita célula en el mar, que fuimos evolucionando, saltamos del mar, llegamos a la tierra, empezamos a andar en cuatro patas, siendo cuadrúpedos, y finalmente somos lo que somos. Interesantes propuestas, tienen su razón de ser. Cuando ustedes las analizan, dicen, wow, sí, obvio que tiene interesantes apreciaciones, pero hasta ahora ninguna ha sido demostrada. Siguen siendo teorías, no son leyes, son teorías. No es lo mismo una teoría científica que una ley científica. Y por lo pronto, hermanos, ha pervivido en el paso del tiempo la explicación que nos da la Biblia de que el hombre fue creado por Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Esta es una verdad que ha sido llevada y traída y ha sido cuestionada y ha sido debatida y demás, pero sigue existiendo, sigue manteniéndose. Y si se sigue manteniendo esta idea es porque es verdad. ¿Me explico? Porque es verdad. Fuimos creados por Dios. Ustedes ya lo vamos a ver en alguna clase. No voy a comentar ahora, sino voy a desvirtuar la clase. Pero fuimos creados por Dios, ¿verdad? Él nos formó, nos hizo a su imagen y semejanza para vivir en servicio amoroso y fiel a Dios. Somos hechos para alabanza y gloria de su nombre. Somos hechos para adorarle al Señor, pero también, hermanos,
para amar al prójimo, a nuestro hermano. Este va a ser un tema muy recurrente en todo el texto bíblico. ¿Con qué inicia el texto bíblico, hermanos? ¿Dónde está tu hermano? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le pregunta Dios a Caín cuando éste ya lo ha matado? ¿Dónde está tu hermano? El prójimo será lo que permeará todo el texto de los 66 libros de la Biblia, tu hermano. Por eso Jesús vendrá y hablará un mensaje de tu prójimo, de tu hermano. Pablo siempre le dirá a la gente hermanos, porque eso somos, ¿verdad? Y al final el Apocalipsis dice que estaremos todos reunidos ante el trono del Cordero y del Padre, traídos de toda lengua, tribu, pueblo y nación, como hermanos, ¿verdad? Estaremos juntos como hermanos, como iguales. Y entonces el hombre es creado por Dios para rendirle honor y alabanza, obediencia y servicio, para cuidar de mi hermano, no matarlo, sino cuidar de él y pasar la eternidad en compañerismo con el Creador. Esto ninguna filosofía te lo ofrece o te lo plantea, ¿no? Las filosofías son perennes, se terminan, caducan, ¿no? Perdón, la palabra perenne no iba. Caducan. Las filosofías han ido modificándose dependiendo de quién sea, ¿no? Pero la verdad bíblica se ha mantenido. Es el único libro tan antiguo que ya vamos a ver cuántas miles de copias existen de cualquier otro libro de la antigüedad o del mundo moderno, de cualquiera. Entonces, la primera razón de su importancia es porque nos dice el origen del hombre. Segunda razón del por qué la Biblia es importante, porque va a proporcionar una guía para la vida diaria de los cristianos, ¿no? Es decir, que la Biblia será una norma de fe y de conducta. No solo de creer. O sea, yo creo que Dios es el creador, no solo creo que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, no solo creo en la realidad del Espíritu Santo, ¿no es cierto? No solo creo en Satanás, ¿no? La existencia de Satanás, sino que también esos credos, ¿verdad? Esas ideas o conceptos que tenemos de Dios, que para nosotros hasta este momento, repito, son verdad, tiene que traducirse en la vida diaria. ¿Qué es lo que yo les explicaba? Había muchos hermanos que se conocían perfectamente los versículos para defender todos los puntos de nuestro credo. Ni se diga de profecía, ¿eh? Ni se diga de profecía, porque la profecía, es otro tema aparte, olvídese, re complicado el tema. Pero su vida era, hermanos, terriblemente mal, su testimonio era terriblemente mal, ¿no? Entonces, necesitamos tener una guía que modele, que guíe, que norme la vida cristiana que decimos tener los que hemos aceptado a Cristo. Algunas teorías de la psicología moderna proponen que la clave para un modelo de personalidad esté centrada en las relaciones. Es decir, hoy nadie te dice vive aisladamente, sepárate de todo mundo, cómprate una casita en Siberia y olvídate del mundo. No, porque hoy incluso la psicología moderna resalta la importancia de las relaciones interpersonales. A veces conflictivas, sí. A veces azarosas, sí, pero necesitamos relacionarnos. No podemos estar alejados del mundo y de lo que pasa en el mundo. Hay que tener relaciones, ¿verdad? Con una persona que puede creer diferente a nosotros, que es distinta a nosotros, que tiene preferencias diferentes a las nuestras, porque las relaciones, hermanos, nunca están prohibidas ni en la psicología moderna, ni mucho menos en la Biblia, ¿verdad? La Biblia da un plan completo y realizable para relacionarse propiamente con las otras personas. La Biblia nos dice, están en el mundo. Claro que estamos en el mundo, pertenecemos a este sistema,
Nos relacionamos en las escuelas, en el colegio, con las noticias, en las redes sociales, cuando vamos en el colectivo, cuando vamos al súper, escuchamos música, vemos cosas, en fin, la tecnología nos acerca a la idea central de que estamos en el mundo, por supuesto. Ahora, no somos del mundo, pero eso no nos dice que tenemos que separarnos y aislarnos del mundo para no enfrentar el mundo. Más bien, creo, mi apreciación es que la Biblia te prepara, te forma, te capacita, te da las razones y la certeza suficiente para decirle a las personas por qué sos así, por qué te comportas de esta manera, por qué crees de esta manera. No sé si me explico. La Biblia nos enseña cómo relacionarnos con otros, ¿verdad? Y plantear nuestros principios bíblicos, nuestros principios fundamentales de amor, de salvación, de redención. Y entonces estas relaciones, pues evidentemente se vuelven guiadas bajo el Espíritu Santo como un plan redentor de salvación. No solo explica, dice el texto, la Biblia no solo explica cómo relacionarse con la familia, los amigos y los vecinos, sino más aún nos dice cómo hemos de tratar a nuestros enemigos, que esto es algo fundamentalísimo, ¿verdad? O sea, todos decimos, sí, yo me llevo muy bien con los hermanos de la iglesia, con mis amigos, con mi círculo, ¿verdad? Pero ¿qué con el que te trata mal? ¿Qué con el que te mete el pie, ¿no? Y te caes, o el que hace un chisme de voz, o el que ha cometido un acto atroz en contra tuyo o en contra de tu familia? Dios nos libre de vivir la experiencia, pero déjeme llevarlos a un extremo muy grande, a un extremo muy difícil, diríamos, ¿verdad? Que no es tan irreal, que no estamos muy alejados de eso. Dios nos libre, el Señor nos libre de eso. Pero ¿qué pensaríamos del hombre que entró a nuestra casa, que violó a nuestra esposa y que terminó matándola? ¿Qué pensaríamos de él? ¿Qué sentiríamos por esa persona? ¿Sería nuestro enemigo? Por supuesto que sí. ¿Tendríamos sentimientos de venganza? Es probable que sí. ¿Quisiéramos matarlo con nuestras propias manos? Tal vez sí, sí, ¿verdad? Tal vez sí, sí. ¿Nos sumiríamos en una depresión profundísima? Sí. ¿Quién sería nuestro primer enemigo al cual le reclamaríamos? A Dios, ¿verdad? A Dios sería el primero al que le reclamaríamos y se convertiría en nuestro enemigo. Pero hablando de la persona que hizo el acto, ¿qué tendríamos que pensar de él? Yo no tengo una respuesta clara, hermanos, porque no lo he vivido, por eso digo, es un caso muy extremo, pero que lo vemos a cada momento, que hay familias que lo viven, que hay personas que lo viven, ¿no? Fieles cristianos que lo han vivido. Por supuesto que sí. ¿Qué pensaríamos? Recuerdo mucho el testimonio porque yo me crié mucho en el tema de las misiones transculturales y recuerdo mucho el tema de un testimonio de una hermana que era misionera, no recuerdo en qué parte, pero misionera en un lugar muy peligroso, ¿no? Y entonces ellos vivían en la clandestinidad, es decir, solo los miembros de la iglesia sabían que su esposo era pastor y ellos eran familia pastoral, ¿no? Y por ser un testimonio verídico. Y resulta que un día le escriben al pastor dos chicos y le dicen, pastor, necesitamos hablar con usted porque queremos aceptar a Cristo y queremos que usted nos explique qué tenemos que hacer. El pastor muy emocionado le cuenta a la esposa, le dice, dale, sí, mira, me escribieron esos chicos, estamos ganando a dos chicos para Cristo. Y dice la esposa, bueno, anda. Y fueron a la oficina, lo citó en su oficina, ¿no? Y resulta que, bueno, eran fanáticos extremistas del movimiento islámico, ¿no es cierto? Y sacaron las pistolas y mataron al pastor misionero, lo acribillaron. Bueno, fue una gran conmoción. La esposa quedó
con 3 hijos, ¿no es cierto? Y demás. Y bueno, detuvieron a uno de los chicos, a uno lo detuvieron. Y, y bueno, ustedes saben que hace ese movimiento con los jovencitos, les lava la cabeza, les mete ideas, ¿no? Es así como funcionan. Y bueno, un día le dijo el, eh, la esposa, un día fue y este, fueron a la cárcel. Ella fue a la cárcel a visitar a este chico que había matado a su esposo, ¿no? Y lo condujo a Cristo, ¿no? Lo condujo a Cristo, lo perdonó, ¿no? Lo perdonó y finalmente lo condujo a Cristo. No sé, hermanos, creo que eso parte mucho de las plenas convicciones que uno tenga de lo que la Biblia dice, ¿no? Orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo conocemos eso? Pues a través de la Biblia. Si las enseñanzas de la Biblia fueran practicadas, serían resueltos muchos de los problemas del mundo. Habría menos envidia, menos competencia, menos murmuración. Quizá los 3 problemas más importantes que el hombre actual enfrenta son el sentido de culpa. La culpa nos aleja de Dios, la culpa nos aleja de nuestros seres queridos, la culpa nos aleja de nuestros entornos. Nos sentimos rechazados, rechazamos todo aquello que puedes sentirnos bien, pero como nos sentimos culpables, decimos, no, no puedo esto. Provoca un sentido de alineación, de soledad. Nos metemos en nuestras propias cuevas y sufrimos profundamente por sentirnos culpables y rechazados. La otra es la inhabilidad de llevarnos bien con nuestro prójimo. Todos estamos enojados, iracundos. Las ciudades grandes, no hay día en donde no vean escenas donde los hombres bajen de los autos, se peleen, se maten, ¿verdad? Se maten porque agarraron en un mal día, mate un conductor a otro. No nos llevamos bien con los vecinos, no nos llevamos bien con los miembros de la iglesia, no nos llevamos bien con el pastor, no nos llevamos bien con los líderes de la iglesia. En fin, hay un problema ahí, ¿verdad? De no saber relacionarnos con las personas. Y finalmente las frustraciones en la vida causada por los fracasos, lo cual conduce a la conclusión de que la vida no tiene significado. Muchos vivimos estas situaciones y solamente en la palabra de Dios encontramos, ¿verdad? La respuesta. Encontramos historias que nos inspiran, encontramos consejos valiosísimos que nos ayudan a esperar, que nos ayudan a confiar en el Señor, ¿no? Por eso es importante la Biblia, porque nos va a dar una guía para que cada uno de nosotros, los días que tengamos de vida, los vivamos bien, en paz, en buena onda, con todos, con el prójimo, con nuestros enemigos, lleguemos a perdonar, lleguemos a amar a las personas. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, a través de lo que Dios dice en su palabra. Pablo dice en Colosenses, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo aprendemos ese mandamiento? Pues a través de la palabra de Dios. Tercera razón. La Biblia es importante porque toma al hombre condenado y le indica un redentor, porque la Biblia nos dice la condición en la que estamos, ¿verdad? Y que todo pecador necesita un salvador. Solo la Biblia contiene soluciones para los 2 grandes obstáculos que el hombre tiene: sus errores o equivocaciones, sus pecados, diríamos, las malas decisiones que tomamos que nos alejan moralmente, espiritualmente y emocionalmente de nuestra relación con Dios e incluso de la relación con la comunidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona está en pecado, vive en pecado, no se siente a gusto estar en una comunidad de fe que al final del día va a terminar disciplinándole, ¿verdad? Pero no solamente el ser humano tenemos este problema, hermanos, de enfrentarnos con nuestros pecados, con nuestras equivocaciones, diríamos de manera coloquial, con nuestras metidas de pata, sino con la posibilidad siempre presente de la muerte que puede destruirle. No solamente la muerte física, ¿no es cierto? No solamente
la muerte que puede traer la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Este, sino la muerte eterna, la que pesa sobre nosotros, la que el Señor vino a quitar de nosotros. Hermanos, esta es una verdad que se ha mantenido muchísimos años, ¿eh? Desde que permítame decirlo, desde que el Nuevo Testamento se formó. Entonces, qué interesante es ver cómo la Biblia le dice al hombre quién es su redentor, que hay salvación, que puede sentirse solo o sola, que puede sentirse frustrado, acabado, que puede sentir que está sintiendo la muerte, diríamos, ¿no? Física o espiritual o emocional, y que solamente Cristo es su Salvador. Esa es una verdad de la que yo estoy plenamente convencido. Y no estoy plenamente convencido para demostrarle a nadie que yo la sé. Estoy plenamente convencido para ayudar a aquellos que lo necesitan, ¿no? Ayudar a aquellos que necesitan esta noticia de esperanza, esta noticia de salvación. Este autor llamado Beldon Biertel nos dice una frase maravillosísima. La Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados divinamente, es lo que vamos a ver en la siguiente clase, inspiración, y es el registro de la revelación de Dios. Segundo punto, revelación. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios por su autor, la salvación por su fin, y la verdad sin mezcla de error. Tercer tema, inerrancia, por su tema. Revela los principios por los cuales Dios nos juzga, y por ello es y permanecerá así hasta el final del mundo. Esto lo creemos. La palabra dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y hasta ahorita ha sido verdad, ¿eh? El centro verdadero de la unión cristiana y el supremo modelo por el cual deben ser tratados la conducta humana, los credos y las opiniones religiosas. Vean cómo todas las iglesias debemos, con temor de Dios, con honestidad, con un estudio serio de la palabra, centrar nuestras ideas en consonancia con la Escritura Sagrada. Y termina diciendo este autor, el criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es Jesucristo. Me gusta esta opción, perdón, esta definición, porque sí, efectivamente, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Si no es por mí. Entonces, Cristo es el prisma sin el cual nosotros no podríamos entender o comprender las Sagradas Escrituras. Así que en la siguiente clase vamos a mirar estos tres temas: inspiración, revelación e inerrancia, ¿no? Que son fundamentales. Bueno, solamente para terminar esta clase, les digo cuál es el credo que tenemos nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día en relación a la Biblia. ¿Qué creemos nosotros de la Biblia? Y el credo nuestro dice lo siguiente: la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. Es el único libro de inspiración divina, inspiración, el tema que vamos a hablar, y de valor eterno. Es decir, que es una palabra que va a permanecer hasta el tiempo en que el Señor venga. En sus páginas se halla la completa revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre, ¿verdad? La revelación. Vamos a ver qué es la revelación del plan de salvación y la voluntad de Dios para el hombre. Ven ustedes entonces cómo nuestra iglesia pondera por encima de cualquier interpretación humana o de cualquier interpretación particular de alguien
que es el único libro que es inspirado, que es revelado y que nos acerca al plan de salvación para que nosotros vivamos bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer la palabra. Este es, creo, en mi opinión, las verdaderas motivaciones que debemos tener para acercarnos al texto bíblico. ¿Por qué me acerco a leer la Biblia? Porque es inspirada por Dios, porque es dada por Dios, porque refleja a Dios. Tiene este elemento sobrenatural. Insisto, no para ser adorado, pero este elemento sobrenatural. Por eso me atrae la Biblia, es como un imán. ¿Me explico? No es algo aburrido, no es una novela de ficción, no es una historia aburridísima, es algo que Dios pensó, planificó y que lo compartió, ¿no? Entonces ya me motiva ese hecho de que lo que yo estoy leyendo es algo que se creó en la mente del Señor que nació en el ser del Padre, ¿verdad? Entonces, ya esa motivación me queda clarísima. Entonces yo me acerco a la palabra. La segunda motivación es porque en la Biblia nosotros encontramos la revelación de Dios. Yo quiero conocer más al Señor, pero no para lastimar a nadie, diríamos, sino como dijo el Señor Jesucristo, no creáis que he venido para condenar al mundo. No he venido a condenar al mundo. He venido para que el mundo sea salvo por mí. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando uno toma la Biblia, ya va uno emocionado. Es como cuando vos vas a ver, cuando sos novio o novia, ¿no? Vas a la casa del novio y la novia y te estás emocionado porque quieres verle, porque quieres charlar con él, porque quieres mirarlo a los ojos, porque quieres pasar un rato con él. Eso es re lindo, ¿no? Pasa lo mismo también cuando estamos casados. No en todos, sé que no en todos, pero bueno, la mayoría pasa lindo tener que encontrar ese momento de encontrarnos, ese tiempo de reencuentro con la pareja. Bueno, lo mismo pasa con la Biblia. A nosotros nos debe motivar conocerlo más a Él, reflexionar, meditar, lectura divina, ¿no? Respirarlo, conocer un poco más de su bondad, de su misericordia, etcétera. Creo que cuando esas motivaciones están presentes en nuestra vida, al acercarnos a la palabra de Dios, pues Dios va guiando y Dios va utilizando nuestra vida, los entornos en los que nos movemos, va guiando a que guíes a tus hijos, va permitiendo que guíes a tus hijos, a que ellos tengan su propio encuentro con el Creador, que cada uno esté plenamente convencido de que la palabra de Dios es verdad. Debe haber una plena convicción. Yo soy un predicador de la iglesia y predico con la convicción total de que la palabra es verdad. Ahora, es responsabilidad mía discernirla. Es responsabilidad mía estudiarla. Es responsabilidad mía aplicarla. Es responsabilidad mía decirle al mundo, ¿verdad? Que la palabra no es letra muerta, que la palabra no es un fenómeno de confrontación. La palabra es un fenómeno de transformación. La palabra es un fenómeno de compasión, de amor, de respeto, de fidelidad, de verdad, de justicia, de santidad. ¿No? Entonces, vean entonces que lo primero que tendríamos que revisar cada uno de nosotros es qué es lo que nos está motivando para acercarnos al texto bíblico. Tres razones les he dado la importancia de la Biblia y muchas más, evidentemente, solamente como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo. Nos dice quiénes somos, nos dice cómo debemos comportarnos y nos dice que nada está perdido, que tenemos un Salvador que nos ama y que dio su vida por nosotros. Ujú. Bien. Bueno, vamos a terminar aquí la clase y podemos tener un tiempito si quieren para charlar. Y para preguntar si pude ser claro en la clase. Si no, por favor, de verdad, pregunten.
Obvio, también les recuerdo, no, yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? No tengo la verdad absoluta. Comparto mis creencias, pero respeto si alguien puede diferir de eso, ¿no? Dani, adelante, amigo, te escucho, no te escuchamos. Hermano, pues comparto el punto de que sí, la Biblia es la única verdad, pero no podemos limitarnos solo a la Biblia, ¿no? Porque, o sea, si lo miramos desde el punto de vista, digámoslo, no cristiano, pues es la historia de unas personas de hace más de 2000 años atrás, ¿no? Mirándolo desde el punto de vista no cristiano, digámoslo así. Pero limitaría simplemente a Dios a ese tiempo, ¿no? O sea, como que Dios solo se movió y existió en ese tiempo. Entonces, uno en cuenta que hay libros, por lo menos después de lo que fue la Biblia, donde hubieron cristianos que tuvieron que vivir y sufrir muy similar a los autores de la Biblia, ¿no? Y son testimonios, digamos, los más cercanos a nuestra realidad, ¿sí? Inclusive, pues, muy próximos a nosotros. Entonces, en un punto yo sé que la iglesia también solo limitaba la Biblia y, mejor dicho, no podía uno ver otro texto porque ya se volvía un problema, ¿no? Entonces, no sé si ese punto está bien, ¿no? En el sentido de que, por lo menos yo pienso que no, que la Biblia es un libro vivo y hubieron cristianos después de la Biblia que vivieron el cristianismo de acuerdo a su época, y cuando uno lo lee, pues uno se da cuenta que enfrentaban situaciones complejas y más hoy en día, pues también eso le abre a uno eh, como que un más cercano, ver a ese Dios más cercano y no tan lejano como al contexto histórico de los tiempos de la Biblia, sino ya a contextos más aterrizados a nuestros tiempos, ¿no? No estoy diciendo con eso que la Biblia no sea la verdad, sino que le permite ver a uno como otro escenario que le puede afirmar a uno mejor esas convicciones acerca de la Biblia. No sé si Eh, me hice o- entender, hermano. ok, a ver si con mi respuesta logré entender, amigo, lo que vos planteaste. Si no, por favor, corrígeme. Eh, Literatura cristiana, diríamos, ha existido siempre, ¿no? Eh, no solo en los tiempos bíblicos, diríamos, sino siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Ha habido siempre hombres y mujeres que han escrito, que han plasmado sus experiencias, que han establecido sus testimonios y han propagado su propia experiencia de fe, que para nosotros son muy lindos, muy inspiradores, muy reveladores en el sentido de cómo estos personajes pudieron haber vivido la fe cristiana y demás. Catalogaría a todos esos escritos, incluso los actuales. Hoy hay libros muy buenos, ¿verdad? Que nos ayudan a comprender un montón de cosas. Yo los catalogaría como libros muy buenos, de personajes como dice Dani, tal vez muy cercanos a nuestro tiempo, ya no al patriarca Abraham que vivió hace muchos miles de años atrás, sino solo más acá. Catalogaría como libros buenos, libros referenciales, pero no libros canónicos. Vamos a ver en esta clase por qué la Biblia se le llama libros canónicos o el canon bíblico, ¿verdad? Y vamos a ver por qué solo estos 66 libros para nosotros son inspirados por Dios. Toda la demás literatura es iluminada por el Espíritu Santo, pero no inspirada por Dios. Es decir, que no hay texto ahora, ni antes, ni después, que alguien escriba, por muy lindo que sea y por muy copadísimo que sea el libro, que llegue a tener la categoría o la altura o la denominación de ser palabra de Dios. Palabra de Dios, libros canónicos, libros inspirados por Dios, solamente se centran en 66 libros. Voy a explicar en la clase, no lo voy a hacer ahora,
voy a explicar en la clase por qué se llega a esta comprensión. Entonces, toda la demás literatura es buena, es inspiracional, es referencial, lo que ustedes gusten y manden, pero ninguna, absolutamente ninguna, tiene la categoría de ser inspirada por Dios. Vuelvo a insistir, ya explicaré este proceso de canonización que nosotros tenemos de estos libros que para nosotros son sagrados, ¿verdad? Y que evidentemente, por más que nos cuentan historias muy lejanas, ¿no es cierto? Muy lejanas, son los únicos que la Iglesia ha considerado como Sagrada Escritura, como inspirada por Dios. Es decir, que ahora quien quiera que escriba algún libro no se puede considerar como palabra de Dios. No sé si más o menos explico o entendí la pregunta, Dani. ¿Sí? Ok, gracias. Ya voy a explicar eso, cómo se da este proceso. Es fascinantísimo, híjole, me encanta que ustedes sepan cómo se formó esto y por qué llegamos a considerar estos libros como palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos, hermanas? ¿No? Bien, tarea. Revisen las motivaciones que hay en su corazón, en oración, en reflexión. ¿Cuáles son las motivaciones que hay en su corazón que les ha movido hasta este momento a acercarse a la Biblia? ¿Por qué se acercan ustedes a la Biblia? ¿Ok? Reflexionen. No digan así ay, pues ¿por qué? No, reflexionen. Tómense su tiempo. Háganse un cafecito, tómense un mate, váyanse a un parque tranquilo y pregúntele a Dios y ustedes háganse la pregunta, Abraham, ¿por qué te acercas a la Biblia? Y tal vez habrá muchas respuestas. Tal vez la verdad que yo ni me acerco, porque la leo solamente cuando voy al culto. Bueno, eso quiero que ustedes reflexionen y que ustedes mediten. ¿Puede ser? Así que esa es la tarea que les dejo. Lo hagan el fin de semana o el tiempo que puedan. Revisen en su corazón cuáles son las verdaderas motivaciones que a ustedes los mueven a acercarse al texto bíblico. ¿Ok? Y si quieren, la compartimos después en la otra clase. Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Cuídense mucho. Si van a salir de paseo, cuídense, por favor, váyanse con todo cuidado y los que quedamos acá en casa, pues igual nos vamos a cuidar. Dios les bendiga, cuídense mucho.